Shalom familia, muchas bendiciones. Este es quien te habla, su hermano en el Mesías, Caleb Rodríguez Robles. Estamos en la segunda sección respecto a Shavuot, a Pentecostés. En el día de hoy nos vamos a enfocar lo que realmente pasó en Hechos 2 y en el monte Sinaí y parte de un mensaje que di sobre las lenguas angelicales y hoy lo vamos a estar continuando, esperando en el Todopoderoso que pueda ser edificado y que el poder de Rúa se manifieste en tu vida y en tu casa. Así que vamos a comenzar hablando aquí una introducción a lo largo de esto, porque a lo largo de la historia de la interpretación bíblica, uno de los temas más debatidos ha sido el de las lenguas. Cuando nosotros vamos a Hechos 2, en Hechos 2 se habla de idiomas, dialectos, pero también se usa la otra palabra, glosa. Sin embargo, cuando usted va a esos pasajes de Hechos 2, se habla de parto, peltos, edomitas, diferentes idiomas. Cuando usted lee Hechos 2, vamos a leerlo para que usted pueda ver conmigo acá. Hechos capítulo 2, especialmente cuando la palabra dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés es Shavuot. Pentecostés significa 50. Dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu de santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ma- Más adelante dice en el versículo 9 que esos idiomas eran partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos, aquí residentes, ¿verdad? Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, eran todos judíos, o sea, eran todos judíos de diferentes naciones y este tema, ¿verdad? Es debatible respecto a que si eran angelicales o eran idiomas. Se refiere a idiomas, ¿verdad? Y también, quién sabe, que el Padre haya puesto, ¿verdad? Otras lenguas, como dice en este texto, cuando vamos a Hechos, que dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu de Santidad. ¿Ve? Entonces, me llama la atención porque esa revelación espiritual y el lenguaje asociado a lo celestial y este debate, ¿verdad? No surge únicamente del texto bíblico en sí, sino también de cómo diferentes tradiciones judías, intertestamentaria, mística y también cristiana han intentado explicar la experiencia descrita en la escritura. Eh, en el caso de Job, encontramos un lenguaje profundamente poético que trata sobre el sufrimiento humano, ¿verdad? La justicia divina y la integridad del creyente en medio de la prueba.
Sin embargo, algunas interpretaciones posteriores, ¿verdad?, han intentado ver en ciertos pasajes ideas relacionadas con lenguajes celestiales o experiencias espirituales más allá de lo que dice realmente el texto original. Y la ¿verdad? Descrita en Hechos capítulo 2 presenta un evento único en la narrativa bíblica que se le conoce como el derramamiento, ¿verdad?, del Espíritu de Santidad en el contexto de Shavuot. Entonces vemos algo interesante en el libro de Job, que en el libro de Job 4:3, el texto hebreo, ¿verdad?, describe a Elifaz diciendo que Job ha instruido a muchos y fortalecido manos débiles. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos notar aquí, ¿verdad? En Job 16:17, que Job declara su inocencia y pureza en su clamor, habla de su oración, afirma su integridad, expresa que su ruego es sincero, ¿verdad? Obviamente el texto no dice literalmente que Job estaba hablando esas lenguas angelicales, pero dentro de tradiciones judías como el Midrash, la literatura intertestamentaria, tradiciones místicas y el desarrollo del pensamiento angelológico en el judaísmo tardío, ¿verdad? Se habla mayormente sobre lenguajes celestiales de los ángeles, alabanzas angelicales en el trono de Dios, experiencia visionaria del cielo, una comunicación espiritual en ámbitos celestiales. Y obviamente, ¿verdad? No te habla eh, sobre esas lenguas, pero he visto personas que cuando oran empiezan a hablar lengua. Y yo he visto cuando cantan, también, ¿verdad? Empiezan a hablar en lengua, porque eso es entre la persona y el eterno. Entonces, vemos algo interesante porque en Job 16:17, como les había dicho, dice, a pesar de no haber violencia en mis manos y de ser pura mi oración. Obviamente, ¿verdad? Cuando estudiamos la tradición judía antigua, el Midrash, el testamento de Job, la literatura del Segundo Templo y algunos escritos místicos, como les había dicho, ¿verdad? Se encuentran esas alabanzas angelicales, idiomas celestiales. Vemos en el testamento de Job que las hijas de Job, ¿verdad? Se toca este punto importante. Entonces, lo que me llama la atención aquí es que quién sabe que el Padre Celestial haya hecho algo para que las personas pudieran hablar ese tipo de lengua, aunque no lo dice. Pero vemos algo interesante aquí, y es que en la tradición interpretativa judía, Job es visto como un sabio de las naciones, y algunos midrash, ¿verdad?, lo describen como un consejero moral universal, es como un maestro de ética. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que hablando esas lenguas celestiales, estuvo hablando esas lenguas donde realmente, ¿verdad?,
existían en ese periodo del judaísmo antiguo. ¿Ok? Esto era lo que quería decirles y ahora quiero presentarles esta información, ¿verdad? Para que usted se la pueda llevar porque realmente cuando nosotros estudiamos estos temas, surgen esas preguntas sobre las lenguas eh, angelicales y de hecho es debatible, o sea, es debatible, ¿ok? Ahora bien, ya mismo vamos a estar entrando en un PowerPoint y quiero explicar Job 4.3, porque probablemente por una razón interpretativa y no porque el texto diga lenguas angelicales. Y ese versículo dice algo como que su espíritu se quebranta y que sus palabras salen con temor o debilidad. Y algunas corrientes lo han usado de forma ilustrativa para hablar de estados espirituales intensos como éxtasis, dolor o experiencias profundas del alma. En otras palabras, eh, se hace como una expresión profunda en sufrimiento, ¿verdad? Ya esto eso es una interpretación moderna, pero en Job 4.3, ¿verdad? No, no se está hablando de esa lengua, sino que ese capítulo trata sobre la intervención de Elifaz y su reflexión sobre el sufrimiento humano. Entonces, obviamente, cuando nosotros vamos a esta presentación ahora que les voy a estar enseñando. Un momentito. Ok. Déjame ver si es aquí que se la estoy buscando acá. Ok, perfecto. Lo tenemos acá. Miren esto. Quiero dar un repasito de esta presentación porque en la próxima sección entonces ya vamos a estar hablando sobre Ruth y la gran cosecha profética. Ok, ¿qué ocurrió en Hechos 2? Las maravillas de Elohim en sus propios idiomas, ¿verdad? El milagro no era simplemente hablar, era que las naciones escuchaban el mensaje del reino con propósito evangelístico y una misión global clara y se conecta con Babel, que viene siendo esa rebelión humana, las lenguas confundieron, las naciones fueron dispersadas y eso usted lo puede encontrar en Génesis 11. Sin embargo, en Hechos 2, pues las lenguas se unieron, hubo una restauración, se convirtieron 3.000 personas, el evangelio cruzó frontera y vemos entonces que esto si venimos a ver, se conecta con Joel 2, porque Pedro declaró que hecho todo era el cumplimiento de esta promesa profética, porque Rúa derramado sobre toda carne, dice que jóvenes, ancianos y siervos hubo un mover global sin frontera, una restauración espiritual. Entonces, pues en mi estudio, Shavuot, el poder del derramamiento de Rúa, en la cuarta parte yo hablo acerca de, en la tercera parte, hablo acerca de este, o sea, de este tema. Y dice, vamos a compartir aquí un pequeño extracto. En Isaías 28:11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo,
¿verdad? Y obviamente muchos conectamos este pasaje con las manifestaciones de las lenguas del nuevo pacto, ¿ok? Y obviamente pues Elohim estaba mostrando juicio y advertencia, el pueblo escucharía voces extranjeras y eso sería una señal realmente espiritual. Entonces vemos algo bien interesante y es que el testamento de Job y las interpretaciones antiguas, eso pues se habla de que la silla de Job, hablando lenguas angelicales y teniendo experiencias celestiales. Y obviamente, ¿verdad? Queremos aclarar ciertas cosas de que el testamento de Job no forma parte del canon bíblico tradicional, pero se puede utilizar como para enseñar, ¿verdad? Y para ver las diferentes posturas dentro del judaísmo. Que en el judaísmo, esa postura, pues está lo que se entra en el misticismo y toda esa serie de cosas. Entonces, vemos algo interesante porque en el Midrash Shir Hachirí Rabado 5 dice, hay lenguas que los ángeles hablan entre sí y hay lenguas que las almas justas hablan en el jardín del Edén. En el Zohar Shemini 52b dice, en el mundo de Atzilut se habla el lenguaje puro de letras de fuego, eso es otra rama. Bereshit Rabá 11.5, los ángeles se alaban en un lenguaje que los humanos no entienden. Sanedrín 39a, el santo bendito sea revelará a los justos los secretos de los ángeles. Entonces, en el Salmo 47:7, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia o con entendimiento, ¿ve? O sea, tiene que ser como que unas lenguas que se entienda, ¿ok? Se entienda para que sea edificante, ¿verdad? Según Primera de Corintios 13, se habla respecto a eso, ¿ok? Entonces, eh, volviendo a Job 4:3, Elifaz hablando a Job, dice, en esencia, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Y obviamente, este versículo no está describiendo lenguaje espiritual ni lenguas angelicales, eso ya yo lo expliqué, y forma parte del primer discurso de Elifaz, uno de los amigos de Job, quien está interpretando el sufrimiento de Job como resultado de algún pecado oculto. Y en el hebreo original la idea es como que enseñar, instruir, que viene siendo yazar, fortalecer manos débiles, animar a los que están en angustia o debilidad emocional, ¿verdad? Pero en la literatura judía contemporánea, académica y rabínica, no mística, este versículo se entiende así: sabiduría ética, no mística. Elifaz reconoce que Job era un maestro de sabiduría práctica, consolador de personas, guía moral, consejero en tiempos de crisis. Y se habla acerca de que, según en el judaísmo académico, ¿verdad? Elifaz no siempre habla con verdad absoluta, sus discursos reflejan una teología tradicional de retribución y vemos que realmente yo he visto que cuando van a reprender a alguien o ministrar a alguien, se empieza a hablar unas lenguas como de reprensión. O sea, y entonces lo he visto. O sea, lo he visto, que no digo que Elifaz le haya hablado de esa manera a Job, pero le digo que yo he visto que
cuando van a reprender a alguien o amonestar o el padre usa a una persona para que le hable a otra, empiezan a hablar en lengua, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en la perspectiva del judaísmo, en literatura judía del Segundo Templo y el judaísmo rabínico, pues eh, la corrección espiritual se hace mediante palabra clara, enseñanza, exhortación, ¿verdad? Y ya entonces, ese tipo de cosas, pues quién sabe, a lo mejor el Padre, ¿verdad? Se manifieste de una manera sobrenatural, ¿ok? Sobre este tipo de lenguas. Así que el apóstol Pablo, pues habla sobre lenguas humanas y angélicas, habla como una hipérbole retórica, como si fuera una exageración, y ya entonces en textos judíos antiguos y místicos, pues ángeles que alaban en los cielos, lo que son los cantos celestiales. Entonces ya entonces, pues esto es lo que realmente les quería traer. Ahora les quiero presentar una, una presentación, a ver si la encuentro por ahí. Lo tengo por acá. Vamos aquí para ir resumiendo. Ok, resumiendo, lo que pasó en el monte Sinaí, ¿verdad? Y en Hechos 2, después que ellos salieron de Egipto, Israel entonces llegó al monte Sinaí para un encuentro divino. Cuando usted lee Éxodo 19 y Éxodo 20, el pueblo fue redimido con un propósito claro e entrar en pacto con el Creador. Entonces ahí hubo una santificación, hubo una expectativa, hubo un temor reverente, hubo una preparación del corazón, ¿verdad? Entonces ahí hubo fuego, viento y también hubo una voz divina, porque en Éxodo 19-18 vemos que el Eterno desciende sobre el monte en fuego, porque el fuego representa la esencia misma de la manifestación divina. Y entonces la entrega de la Torah representa la entrega de la Torah. Ya entonces en el becerro de oro, en el pecado del becerro de oro, pues entonces ahí Moisés rompe la tabla y el pueblo de Israel comienza entonces en un periodo, sea, porque rompen el pacto. Entonces ya desde ahí realmente entran en una rebeldía ya que de hecho ya desde antes, que porque se empezaron a quejar y ¿sí? Todas esas cosas. Entonces ya en Jeremías 31 al 33 se habla respecto de que pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y también en Ezequiel, que le daré un corazón nuevo, o sea, en otras palabras, una transformación verdadera, una capacitación espiritual, un nuevo espíritu y una obediencia genuina. O sea, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ya en el Sinaí el fuego desciende sobre una montaña y en Hechos 2 sobre personas. Entonces, había un propósito sobre la lengua, es que la lengua como fuego mostraban que Rúa capacita al creyente para una misión sobrenatural y una señal clara de que el mensaje de reino comenzaba su expansión global a todas las naciones. Entonces ya vemos en esa confirmación de que la presencia del Eterno
ahora moraría directamente en medio de su pueblo. ¿Ok? Y entonces, en la próxima sección, vamos a hablar entonces ya sobre Ruth para así terminar con este estudio sobre Shavuot. En conclusión, ¿verdad? Eh, estoy comparando y estoy diciendo, ¿verdad? Que en Job, aunque no dice literalmente que Job practicaba ese tipo de lengua, pero en el testamento de Job aparece, ¿verdad? Que hago como una comparación en Job 4:3, cuando Elifaz estaba reprendiendo a Job, que yo mencioné que yo he visto personas que cuando, o sea, o cuando Dios está molesto con el pueblo o con la iglesia, pues se comienza a hablar en lengua, ¿verdad? No critico ese tipo de manifestación. Así que espero que en esta ocasión me haya explicado bien, traté de explicarlo lo más que pude. Como quiera, si usted no entiende, me puede enviar entonces un mensaje que trataré de explicar nuevamente, ¿ok? Así que el Todopoderoso te bendiga y te guarde y nos veremos en la próxima sección. Shalom.